el perdón actuando como Jesucristo. Porque como les decía la semana pasada, cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden, es cuando más nos parecemos a Jesucristo. Es cuando más semejantes a Él somos. Y recordemos que ese es el propósito de nuestra existencia, es el propósito de nuestra salvación, para que nos conformemos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos semejantes al Señor Jesucristo. Y que muchas veces cuando oímos eso decimos, no, pues ¿quién puede hacer eso? No, porque es una decisión. El cómo nosotros decidamos qué vamos a hacer. Como ahí tenemos el ejemplo. Todos tuvieron, las personas que estaban ahí, una decisión cómo iban a actuar en cuanto a lo sucedido con esa persona. Y este señor fue sincero, el último, que dijo, tú estás haciendo mucho, muy difícil que yo ponga en práctica mis creencias bíblicas. Pero la Biblia dice, Dios dice que debemos perdonar y yo te perdono. Una decisión, una elección. Que sabemos que no es fácil, nomás pónganse a pensar lo que estaba él perdonando. Entonces, lo que quiero que nosotros ahorita pensemos es que tanto el mensaje pasado como el de ahora, que no caiga en la trampa, porque nuestra carne, nuestro corazón es tramposo, es engañoso, en querer estar peleando el mensaje y diciendo, pero ¿cómo quiere que yo perdone así nomás porque sí? ¿Y él qué? Él tiene que pedir perdón, él tiene que hacer esto, él tiene que hacer... No, lo que quiero es que usted se enfoque en usted, en usted. Porque sí, él tendrá una responsabilidad ante Dios que él tiene que cumplir, pero usted también tiene una, que es la de perdonar. Por el bien suyo, por el bien suyo. Porque ¿qué si esa persona nunca se responsabiliza por sus actos y no hace nada? ¿Se va a quedar usted amargado con ese dolor, con esa ofensa? ¿La va a seguir alimentando? ¿Y se va a amargar? No, es por eso que el Señor nos enseña y es como quiero que usted lo vea, que todo lo que vamos a estar viendo y hablando aquí es para que usted lo aplique a usted. Que no caiga en la trampa de estar pensando en el que lo ofendió a usted, de lo que tiene que hacer y la responsabilidad del otro, no, sino simplemente de usted. Porque, fíjense, acuérdense en Efesios 4:32, ¿qué dice? Dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros. ¿Cómo? Tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Ahí está diciéndonos cómo Dios quiere, la voluntad de Dios para nosotros en cuanto a perdonar. Como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. En el video que vimos, de todas las personas que pasaron a dirigirse al criminal ¿cuál es el que se pareció más a Jesucristo? El último. El último. ¿Cómo hubiera usted respondido? ¿Qué palabras hubiera usted dirigido a aquel que mató a su hija, a su hermana? ¿Qué palabras usted le hubiera dirigido? ¿Verdad? Eso es una prueba de nuestro estado espiritual, de nuestra condición espiritual. Por eso es que el Señor nos dice, aquí es donde nos dice, para que tú seas semejante a Jesucristo, tienes que perdonar como Él los perdonó a ustedes. Si tú perdonas de esa manera, es que estás actuando como Él. Te estás pareciendo a Él en esa situación, en esas circunstancias, en ese evento de tu vida, te estás pareciendo a Él. ¿Ok? Ahora, déjenme les hago una pregunta. ¿Determina la actitud la disposición de perdonar? Ahora, para que piensen, muchas veces cuando nosotros percibimos que alguien trae algo contra nosotros, decimos, trae mala actitud contra mí. ¿Verdad que decimos eso? Trae mala actitud contra mí. Entonces relacionamos, ¿verdad?, un espíritu no perdonador, un resentimiento contra nosotros con mala actitud contra nosotros. ¿Verdad que así es como lo relacionamos? Entonces, la pregunta es, ¿determina la actitud la disposición de perdonar? ¿Sí o no?
Sí, ¿verdad? Sí, claro que sí, sí lo determina. Ahora, entonces, si la actitud de nosotros determina nuestra disposición para perdonar, ¿cómo podemos cambiar nuestra actitud? Porque, ¿verdad que es muy común, ¿verdad? A veces los padres dicen, más te vale que cambies de actitud? ¿Les han dicho eso? ¿O ustedes le han dicho eso? Más te vale que cambies de actitud. Y parece como si nos dijeran, hey, apaga el botón de la mala actitud y apriétale al de la buena actitud. Como si pudiéramos cambiar la actitud como con un botón, sin nomás automáticamente, ok, deja apagarlo. Ahora sí, mamá, ya tengo la buena actitud ya. ¿Verdad que no es así? Entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestra actitud si no es algo así instantáneo que podamos nosotros apretar el botón y listo, ya lo cambié? ¿Ok? ¿Cómo? Bueno, las actitudes cambian cuando nosotros sabemos toda la verdad, cuando vemos el cuadro completo, cuando tenemos toda la información completa. Toda la información completa, entonces es cuando cambia nuestra actitud. Y tal vez, ¿verdad? Este concepto, ¿verdad? Porque es un concepto, como es un concepto general, a veces no lo podemos percibir, al menos que lo ilustremos. Y déjenme, les presento una ilustración de un caso real, de lo que sucedió, para que podamos ver que esto es cierto, que una vez que tenemos toda la información, un cuadro completo, nuestra actitud puede cambiar. Es como, por ejemplo, aquí en esta familia vivía la señora con su niño y el abuelito, el papá de ella, vivían. Y el papá de ella, el abuelito, estaba en silla de ruedas y estaba deformado de sus manos y de su cara de tal manera que al niño se le había asignado que ayudara siempre, todos los días, a la hora de la comida, ayudara al abuelito, ayudarle con la comida. Y era pues, el niño lo hacía, ¿verdad? Pero pues no de buena gana, porque era una situación pues molesta y sucia y que tiraba la comida y bueno, batallaba, ¿verdad? Ahí con el abuelito para que comiera y todo, y pues no lo hacía de buena gana. Pues ya, el niño creció, llegó a la adolescencia y ustedes saben que en la adolescencia uno se pone ya, y dice, ahora sí les voy a poner en orden a mis padres, ellos no saben. Y llegó, ¿verdad? El adolescente a la cocina y le dijo, mamá, ya estoy harto de estar dándole comida a mi abuelito. De ahí en adelante tú le das porque yo no le voy a dar comida. Y la mamá dejó de hacer lo que estaba haciendo y le dijo, mijo, siéntate, déjate platico algo. Siéntate. Ya se sentó y le dijo, mira, tu abuelito nunca, él no siempre estuvo en silla de ruedas, ni estuvo con esa deformación que él tiene, dijo. Él era un hombre muy atlético, dijo, pero hubo un accidente en una ocasión. Él estaba visitándonos a nosotros en casa y tú estabas bebé, estabas allá en el segundo piso y tu papá estaba en el sótano trabajando y yo pensé que él te tenía allá, seguido te llevaba para allá y yo estaba en la cocina y él creía que yo te estaba cuidando cuando comenzó un incendio en el hogar. Y salimos todos y nos dimos cuenta que tú estabas allá. El primero que salió corriendo fue tu abuelito. Se metió, dice, subió, mojó unas cobijas, te envolvió y en eso, dice, el segundo piso se colapsó. Cayó él y a pesar de que se quebró la columna vertebral y entre las llamas, te sacó. Y desde entonces, tu abuelito sobrevivió, pero quedó así, con esa incapacidad. El niño llorando, cambió su actitud, tomó la charola y con gusto fue y le dio comida a su abuelito. ¿Se fijan ustedes cuando tiene uno el cuadro completo? Cuando uno puede ver toda la información. Por eso es lo mismo.
que les decía yo, a veces este cuadro no lo vemos completo cuando dice que perdonemos tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Tal. Si lo entendemos esto y vemos el cuadro completo de esto, va a ser más fácil que no nos ofendamos y que si llegamos a ofendernos podamos perdonar. Pero cuando nosotros retenemos las ofensas y no perdonamos y las seguimos ahí alimentando y hasta queremos que la gente pague, entonces no hemos entendido, no hemos visto el cuadro completo en cuanto al perdón, como Jesucristo. Por eso uno de los errores que tenemos es cuando vemos, por ejemplo, ahora que pasó la Pascua y vemos la película del sacrificio de Jesucristo, ¿sí? Y vemos esa película, ¿verdad? En donde lo presenta, que dice uno, ay no, yo ni quiero ver esa película, ¿verdad? La pasión del Cristo. Está tremenda. Pero si la vemos y decimos todo lo que Él sufrió, y si lo personalizamos y decimos, y todo lo hizo por mí. Todos esos latigazos, esa corona, esa crucifixión, todo eso murió por mí. Así como el niño pudo ver que todo eso que tenía ahora su abuelito lo había hecho por él. Lo hizo cambiar de actitud. Cambiaría también nuestra actitud si lo podemos nosotros personalizar y decir, lo hizo por mí. Porque la Biblia dice que el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Es decir, que Él mismo sufrió los rigores del infierno que nosotros merecíamos experimentar. Él los experimentó por nosotros. Él los experimentó para que nosotros no tuviéramos que experimentar un infierno eterno. Él lo experimentó cuando se hizo pecado por nosotros. Entonces, nuestra actitud cambia cuando nosotros tenemos el cuadro completo y podemos ver exactamente cómo es que costó nuestro perdón, el pago, cómo fue que Cristo logró nuestro perdón y nuestra salvación, que entonces vamos a poder tener una actitud diferente para los que nos ofenden. Una actitud diferente. Es por eso ahora que es importante que tengamos ese cuadro completo de lo que dice la Biblia, y es lo que vamos a estar viendo, dónde comenzó todo esto. Los voy a llevar desde Génesis para que nosotros podamos entender el sistema de Dios. ¿Por qué? Porque si estamos aprendiendo y dice que perdonemos tal y como Cristo nos perdonó a nosotros, Él tiene un sistema, Él tiene una manera. Entonces necesitamos nosotros comprenderla y practicarla para que así nosotros podamos perdonar como nosotros fuimos perdonados. ¿Se acuerdan la semana pasada el video que vimos también de la enseñanza que dio Jesucristo, ¿verdad? Que el rey le perdonó a esta persona que le debía, digamos, $1,000,000 y no podía pagárselos. Iban a tomar a toda su familia de esclavos hasta que pagara todo un 5 y pidió misericordia, y el rey fue movido a misericordia y le perdonó toda la deuda. Pero luego él, saliendo de ahí, encontró al que le debía $100 y no se la perdonó, lo fue y lo llevó a la cárcel. ¿Tenía él un cuadro completo de lo que había verdaderamente costado? No, y así nos pasa a nosotros cuando no tenemos el cuadro completo y no podemos ver lo que costó nuestro perdón. Todo lo que costó nuestro perdón, y vamos y no le podemos perdonar a alguien $1. Una pequeña ofensa que es en comparación a la ofensa que nosotros constantemente somos delante del Dios Santo, Santo, Santo. Y no podemos perdonarla. Ahí tenemos que estar a dale, y dale, y dale, y dale, con lo mismo, y con lo mismo, y con lo mismo. Les platicaba en el culto de inglés a los hermanos de que es frustrante para uno como pastor escuchar ahí en la oficina parejas, matrimonios. En una ocasión, una pareja estaban discutiendo acaloradamente, tenían 30 y tantos años de casados y todavía discutían acaloradamente por algo que sucedió cuando eran novios.
Fíjense nomás, y todavía lo traían arrastrando ahí, y lo traían tan fresquecito que hasta usaban como muestra. Y la cara que hiciste, y lo que mira, todos los detalles los traían fresquecitos porque se ve que todos los días lo están recordando, lo están ensayando, lo están reviviendo. ¿Se imaginan ustedes? Y así cosas que pasan, ¿verdad? En el matrimonio, con los amigos y todo. No, yo aquí lo traigo en la mente, no se me olvida. Y ahí están viviéndolo. ¿Por qué? Porque no han entendido lo que verdaderamente es el perdón. Y eso les afecta hasta en su relación con Dios, porque ni siquiera han podido entender cómo han sido perdonados ellos. Y por lo tanto no pueden extender esa clase de perdón al que los ofende. No pueden. Entonces, ¿dónde comenzó todo esto, verdad? ¿Cómo es que Dios comenzó su sistema de perdonar? ¿Okay? Bueno, para esto tenemos primeramente que entender dos principios, ¿verdad? El principio número uno que debemos de entender, esos principios son leyes espirituales, ¿verdad? Que son inquebrantables. Siempre que se peca, el pecador pierde algo que está fuera de su poder para recobrarlo. ¿Ok? No lo podemos cambiar, es una ley, por eso es un principio, ¿verdad? Siempre que se peca, el pecador pierde algo que está fuera de su poder para recobrarlo. Y no lo puede recobrar, ¿ok? Tiene que ser Dios el que intervenga. Como por ejemplo, ¿verdad? Como les digo, yendo desde a Génesis, desde el principio. Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Y perdieron su armonía perfecta que una vez caracterizó su relación con Dios y entre ellos mismos también. Perdieron esa armonía, esa relación perfecta que tenían entre ellos con Dios, porque si se acuerdan ustedes, antes de pecar, Dios venía y caminaba con ellos y tenían compañerismo, armonía perfecta. No había nada que estorbara la relación. Pero cuando pecaron, que Dios vino a buscarlos, ¡hey, Adán, Eva! ¿Dónde están? Corrieron como cucarachas a esconderse, como que les prendieron la luz y a esconderse. Se escondieron. ¿Qué es lo que vemos? La humanidad es lo que está haciendo. Se esconden de Dios al punto mejor de decir, no hay Dios, no hay Dios. No me vengan con ese cuento porque no hay Dios. Pero eso es nada más. Entonces, perdieron su armonía perfecta con Dios. Y no estaba en sus manos el poderla recuperar. No estaba en sus manos. Adán y Eva perdieron su hogar en el jardín del Edén, dice Génesis 3:24, que fueron sacados del jardín del Edén. Y no había con qué, dijeron, hey, vamos a meternos allá por la puerta de atrás y yo sé por dónde podemos meter. No, perdieron. No podían hacer nada ellos. Dios está en control de todo lo que sucedió. Y luego, ¿verdad? Podemos ver cómo Caín también perdió su capacidad de cultivar con eficacia la tierra, ¿verdad? Antes se podía bien, pero después de que pecó, también perdió su lugar entre los hombres, porque el Señor le dijo a Caín, ¿verdad? Por su pecado, dijo, ahora de hoy en adelante te va a costar sudor el que la tierra te dé fruto. Y no había nada que él pudiera hacer y decir, no, yo sé cómo hacerle para que otra vez esto sea fácil. No, ya una ley, un principio entró en operación y tuvo nomás que sufrir las consecuencias, ¿verdad? También perdió su lugar entre los hombres a tal grado que él le decía a Dios, pero si tú me estás removiendo tu gracia de mí, cualquiera que me encuentre me va a matar. Y le dijo, no, yo te voy a proteger, no te van a matar, pero pierdes tu lugar entre los hombres, no vas a ser como los demás, ¿verdad? No vas a tener las mismas libertades que los demás. Y entonces le dio señal para que no sucediera eso, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad? Ese principio número 1. Siempre que se peca, el pecador pierde algo que está fuera de su poder para recuperarlo. Principio número 2. ¿Okay? Cuando los seres humanos pecan contra Dios, Él, o sea Dios,
ofrece un camino a través del cual la comunión se puede restablecer y mantener. ¿Se fijan? Y esto es importante que lo entendamos, porque aquí vemos lo que es importante para Dios. ¿Qué vemos aquí con este principio? Que Dios le interesa mucho la relación. Le interesa la relación. Le interesa el compañerismo entre nosotros, entre Él con nosotros. Por eso dice, cuando los seres humanos pecan contra Dios, ¿verdad que Él no dice, me ofendió y no quiero saber nada de Sergio? Me ofendió a Adán y Eva, no quiero saber nada de ellos. Quedé bien ofendido, porque después de que les expliqué y después de que los he bendecido, después de que les he dado mi amistad y he caminado con ellos, y mira lo que hicieron. No quiero saber nada de ellos. No hizo eso Dios. Pero muchas veces nosotros así actuamos con los que nos ofenden, con los que pecan contra nosotros. No, yo no quiero saber nada de esa persona. Cuando Dios dice, no, pecaron contra mí, Él ofrece un camino a través del cual la comunión se pueda restablecer, y no tan solo restablecer, sino también mantener. Mantener. Entonces, ¿verdad? Vemos aquí cómo el Señor comenzó, ¿verdad?, con ese sistema. Y comenzó con Adán y Eva, fueron los primeros que pecaron, dice, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Que esto es aquí, ¿verdad?, en una forma de cápsula, ahí nos envuelve todo el inicio de su sistema. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que el Señor les hizo ropa de pieles. ¿Cómo se las hizo, la ropa de pieles? Él dijo, ¿verdad?, como Él es Dios, ¿verdad?, al tipo Aladino, dijo, un tuxido de piel, órale Adán, ahí está, un vestido de piel, órale Eva, vístete. ¿Así le hizo? ¿Qué hizo? Sacrificó animal. ¿Por qué? Porque así como uno de los versículos que ustedes tuvieron en sus devocionales para meditar, de Hebreos, que dice, sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ahorita vamos a ver más acerca de eso, ¿verdad? Pero vamos a ir así paso a paso viendo, ¿verdad?, lo que significa, para que ustedes vayan entendiendo el cuadro completo y entonces podamos aceptarlo con humildad, el cuadro, el sistema de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra pecaminosidad, en nuestra carne, en nuestra naturaleza humana, siempre queremos hacer nuestro propio sistema. Nuestro propio sistema, aun cuando nos ofenden, nosotros hacemos nuestro propio sistema. Y Dios dice, no. Ahora, ¿cuál sistema es más fácil de seguir? ¿El de nosotros o el de Dios? El de nosotros. ¿Por qué? Porque el de nosotros no requiere que nos traguemos nuestro orgullo, ¿verdad? No requiere que nuestro sistema está basado en mi orgullo, que quede intacto. Pero en el de Dios tengo que humillarme. Tengo que tragarme mi orgullo y someterme al sistema de Dios. Entonces, el Señor fue el primero en que sacrificó a los animales, derramamiento de sangre, y vistió a Adán y Eva. ¿Ok? Entonces ahí fue el principio del sistema que Dios instituía para poder perdonar a los que lo ofendían. ¿Ok? Que es bien importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque hemos estado viendo, ¿verdad? Dice que nosotros nos perdonemos unos a otros tal y como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Y se fijan aquí ya empieza a haber señales del sistema en el que tenía que estar envuelto el cumplimiento perfecto de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque si tenía que haber un derramamiento de sangre, como aquí, un animal fue sacrificado, derramó su sangre, y si se acuerdan cómo presentó Juan el Bautista a Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya un cumplimiento
completo y perfecto de lo que el Señor había comenzado a presentar en cuanto a cómo manejar las ofensas, el pecado y el perdonar. ¿Okay? Entonces, existe la correcta e incorrecta ofrenda por el pecado. ¿Okay? De acuerdo a como Dios lo estaba instituyendo, estaba diciendo, hay una manera correcta y hay una manera incorrecta. Por eso les decía yo que nosotros también caemos en eso. A veces nosotros usamos nuestra manera y nuestra manera siempre va a ser incorrecta. Y nuestra manera, van a ver, en nuestro engaño le ponemos ciertos elementos bíblicos, pero nomás a nuestra conveniencia, y luego le dejamos lo que nosotros queremos, la daga. La daga no la vamos a quitar. Entonces, nuestro sistema no es el correcto. Hay una manera correcta y una manera incorrecta que el Señor empezó a enseñar. ¿Okay? Y si se fijan, tenemos la ilustración clara en la situación entre Abel y Caín, cuando dice en Génesis 4, 3, 7, dice, y Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, porque él trabajaba la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Por qué el Señor aceptó a Abel y la ofrenda de Abel, ¿verdad? En su acto de adoración, en su acto de confesión de pecados? ¿Y por qué no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Por qué? ¿Quién lo hizo a la manera de Dios? Abel lo hizo a la manera de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sí trajo lo mejor, un animalito, el mejor, el más sano, sin mancha, limpio. Ese fue el que llevó a presentarlo en sacrificio, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Y él sí lo hizo a la manera de Dios. Pero Caín, en su orgullo, ¿qué dijo? No, yo trabajo la tierra y a mí, ¿verdad? Pues yo aquí crezco las verduras, las frutas, los granos y todo. Es que eso yo voy a presentar. Yo no voy a andar allá con Abel y tratando de comprarle un cordero ni nada. No, yo voy a presentar lo que yo tengo. Aquí está. Si te gusta bien y si no, pues hazle como quieras. Que muchas veces así también en nuestro trato, de cómo tratamos nuestras situaciones de ofensa que nos hemos ofendido, que me han ofendido, que yo he ofendido, lo queremos manejar a nuestra manera egoísta y formamos nuestro propio sistema que no es el sistema de Dios. Y por eso no podemos verdaderamente experimentar liberación por esa situación que aqueja nuestra conciencia, porque va a estar ahí en nuestra conciencia. Por eso el Señor les dijo, mira, si tú vas a ir a adorar y hay algo que tú tienes contra algo, primero arregla aquello porque no vas a poder adorar. Ve primero y arréglalo porque no vas a poder adorar. O sea que cuando una persona verdaderamente es sincera, pues va a estar aquello ahí. Como simplemente ahorita, si usted trae algo ahí arrastrando, pues ahí Dios, el Espíritu Santo le está hablando, le está diciendo, es para ti el mensaje. No estés pensando en que, qué lástima que no vino el hermano. Qué lástima que no vino la hermana. Y ay, que mi papá escuchara este mensaje. Bueno, sí lo pueden escuchar porque están en YouTube todos los mensajes. Ahí está. Nomás acuérdense, nomás le ponen ahí en YouTube Pastor Sergio Armijo y van a salir todos los mensajes en español y en inglés, ¿ok? Para que los puedan compartir con otros o si usted los quiere seguir escuchando, ¿verdad? Entonces, vemos aquí. Entonces, fíjense lo que dice en el versículo 6 y 7. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás aceptado? Entonces aquí vemos por qué no se aceptó la ofrenda de Caín, porque él no estaba haciendo lo correcto, lo que Dios había establecido, y le está diciendo, si tú hubieras hecho lo correcto, lo que yo esperaba, pues ¿a poco crees que te hubiera rechazado?
¿A poco crees que yo soy como ustedes, como los humanos, que dicen, no, no, es que tú me caes mal, pero Abel me cae muy bien, por eso lo que Abel haga y lo que él me traiga se lo voy a aceptar, pero lo que tú traigas y hagas, olvídate, a ti no te lo... No, Dios no es así, le dice, si haces lo bueno, ¿acaso no serás aceptado, Caín? Pero no lo hiciste. ¿Para qué te enojas? ¿Para qué te enfureces? Como luego Santiago dice, la ira del hombre no va a hacer que Dios cambie de opinión o que Dios haga lo que tú quieres que tú hagas, ¿no? Y es lo que aquí el Señor le está diciendo lo mismo. Si haces lo bueno, ¿acaso no serás aceptado? Claro que sí. Ahora, otra de las cosas que tenemos que considerar, y se los pongo en pregunta, ¿qué quiere Dios más que retribución? O sea, que una paga. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Biblia? La paga del pecado es ¿qué? Muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Cuando nosotros pecamos contra Él, ¿qué es lo que Dios más quiere? Que nosotros paguemos las consecuencias. Es como, por ejemplo, cuando usted quebranta la ley de aquí de la nación. Vamos a suponer, se pasó un alto. Y luego ni trae ni licencia y anda pasándose los altos. Y lo agarra la policía y le dan una multota de $800. Y ahí va con el juez. ¿Qué es en lo que está más interesado el juez? El juez lo que está más interesado es que usted pague el quebrantamiento de la ley. Y usted se la puede hacer chillón y decirle, no tengo trabajo, lo perdí. Y él la puede hacer ahí todo el teatro. Y el juez lo va a estar oyendo, oh, no tienes trabajo, ok. Y todavía no me dan nada de desempleo, oh, ok, bueno. Entonces, ¿cómo cuánto puedes pagar? Pues no, ¿$20 puedes pagar? Pues sí, ok, vas a pagar $20 al mes hasta que acabes de pagar los $800. ¿Verdad que sí? Así la ley, así es. Ahora, ¿Dios es así? No, por eso la pregunta es, ¿qué quiere Dios más que usted pague? Por su falta, por su pecado, por su ofensa. ¿Qué es lo que más quiere Dios? Fíjense, Dios desea tener comunión con nosotros. Es lo que Él más desea, restablecer la comunión con nosotros. Por eso es que inmediatamente después de la caída de Adán y Eva, Él instituyó una forma de restaurar esa comunión con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiero que nosotros apliquemos eso para nosotros? Que de la misma manera, ¿verdad? Si queremos ver, estamos viendo el cuadro completo, ¿verdad? En sus diferentes elementos. Entonces, cuando Dios nos dice que nos perdonemos unos a otros como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús, entonces que nosotros tengamos como prioridad y como mayor interés el restablecer la comunión con mi prójimo. Pero ¿qué es lo que comúnmente pasa? Es lo que menos quiero, restablecer la comunión. Lo que quiero es que se dé cuenta que no quiero nada que ver con él, con ella. Que le cale, que no lo saludo, que le hago el feo, que le volteo la cara, que no le llamo, que no le invito, que esto y que el otro. Cuando el sistema de Dios, que es lo que nos está diciendo, perdona tú de acuerdo al sistema de Dios. Y el sistema de Dios es ¿okay? Que nosotros tengamos como prioridad y como deseo el restablecer la comunión con la persona que nos ha ofendido. Que valoricemos más las relaciones que las ofensas. Y que muchas veces estamos al revés. Valorizamos más la ofensa, puesto que a eso es a lo que le metemos toda nuestra energía, toda nuestra fuerza, toda nuestra atención, todo nuestro enfoque, todo nuestro pensamiento. Ahí está en la ofensa. En vez de apreciar la relación. Y se nos olvida que cuando Jesucristo nos dio un resumen de toda la Biblia, que dijo, ok, ¿ustedes quieren saber cómo es que ustedes pueden obedecer de Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis? Dijo, tiene que ver con relaciones. Su relación con Dios, amen a Dios, su relación con el prójimo, amen al prójimo. Dice, y ahí está envuelta toda la Biblia.
Ahí está envuelta toda la Biblia. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Ese mismo, Dios no cambia, Dios es consistente en su sistema. Es consistente en su sistema y aquí vemos que eso es lo que Él más desea. La comunión con nosotros, más que romper relación con nosotros, más que paguemos la deuda que tenemos contra Él porque estamos bien endeudados con todo el pecado y todas las ofensas que hemos hecho contra Él, tenemos que pagar. ¿Okay? Entonces, Dios no desea eso. Por eso, ¿verdad? Vemos que cuando Dios estableció a su nación, a Israel, ¿verdad? Luego empezó a desarrollar su sistema para esa comunión, que Él quería que no se quebrantara y que se pudiera restaurar y se pudiera mantener, y les dijo, ¿verdad? Pues a través del sacrificio, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces les dijo, deberán presentar un macho sin defecto. ¿Okay? Siempre tenía que ser un animalito sin defecto, lo mejor para Dios. Como les digo, apuntando, todo esto era simbólico de lo que habría de venir en perfección. La esencia, por eso dice ahí en Hebreos, y la esencia es Cristo, el Cordero sin mancha, sin pecado, que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Entonces se deberá presentar un macho sin defecto. ¿Ok? Y tenía que ser macho como un hombre, masculino, como el Mesías, ¿verdad? Así será aceptable al Señor. Así, Dios está diciéndole exactamente, este es mi sistema, sigan mi sistema y va a ser aceptado por mí. ¿Okay? Dice, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual le será aceptada en su lugar y le servirá de propiciación. ¿Okay? Ahorita vamos a ver esto porque esto es bien importante que lo entendamos. ¿Okay? Pero fíjense lo que dice, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima. ¿Por qué tenía que, cuando usted llevaba a su animal para que fuera sacrificado y derramada su sangre, por qué usted tenía que poner ahí delante del sacerdote la mano sobre la cabeza del animal? Era una manera simbólica en la que había una transferencia de pecado. Su pecado estaba siendo transferido al animal que habría de derramar su sangre por sus pecados. Era la transferencia de pecado. Por eso es que dice, la cual le será aceptada en su lugar. En su lugar. Usted lleva al animal, transfiere su pecado al animal y es aceptado como si usted hubiera pagado por su pecado. Como si usted hubiera muerto. La paga del pecado es muerte. Entonces, al morir el animalito es como si usted hubiera muerto y hubiera pagado a la ley de Dios por su pecado. ¿Me entiende? Es importante que lo entienda, porque lo que quiero yo es que usted vaya creciendo en ese cuadro completo del sistema de Dios para perdonar, para que después usted lo pueda usar en las relaciones unos con otros, que es tan importante. Y le servirá de propiciación. ¿Qué? Le servirá de propiciación. Muy importante esta palabra, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra propiciación? Que también va a encontrar en otras versiones como expiación. Por eso es que ahora se las pongo aquí, porque usted, según versión que tenga, va a encontrar propiciación o expiación, pero es lo mismo. Significa lo mismo. ¿Qué significa? Bueno, propiciación o expiación literalmente significa cubrir. Es lo que literalmente significa cubrir, cancelar, ya son sinónimos, ¿verdad? Cancelar, satisfacer, apaciguar, ¿verdad? ¿Para qué? Para efectuar una reconciliación. ¿Ok? Para efectuar una reconciliación. Entonces, esto es bien importante que lo entendamos, ¿verdad? Lo de la propiciación, la expiación, que quiere decir cubrir, cancelar. O sea, usted tiene una deuda con Dios, ¿ok? Al perdonarlo Dios, Él está cubriendo su deuda. ¿Se acuerdan el video que vimos la semana pasada? ¿Quién estaba bien endeudado?
esta pareja estaba endeudado. ¿Y quién pagó toda la deuda? Alguien más vino y les dio un cheque por todo lo que debían, ¿verdad? Se les expió su deuda. Se les cubrió su deuda. Debían $50,000 y les dieron un cheque de $50,000, ¿verdad? Es lo que es la propiciación, la expiación. Se les cubrió el total de lo que debían. Quedó cancelada la deuda. ¿Por qué? Porque se le pagó. ¿Okay? Se le pagó, que es lo que vemos, que Dios a la misma vez que puede cancelar nuestra deuda, no quebranta la ley, sino que cumple la ley. Y se paga lo que la ley exige. ¿Okay? Y se cubre. Entonces, porque acuérdense ustedes que la semana pasada les presenté y vimos detalladamente las 3 cosas que implica el perdón, los 3 elementos que tiene. El primero de ellos, existe una herida. Me hirieron, por eso estoy ofendido. Hay una herida. Y luego hay una deuda resultante de la herida, ¿verdad? Y por eso decimos, no, hasta que esa persona no haga esto, no pague, no haga esto, no, entonces yo no lo puedo perdonar. Hay una deuda. Pero en el perdón existe el tercer elemento, la cancelación de la deuda, que eso es lo que es la expiación o la propiciación, cuando uno dice, ya queda cubierto, su pecado queda cubierto. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, hermano, muchas veces nomás lo vemos de una manera conveniente para nosotros cuando decimos que en la salvación, ¿verdad que decimos Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz? Pero nomás lo vemos ahí, ¿verdad? Pagó por mis pecados. Pero no, pagó también por los pecados que se cometan contra mí. También. Ahí Él pagó por los pecados que se cometan contra mí. Por eso es que yo debo perdonar como Él nos perdonó a nosotros. Que repetidamente la Biblia lo presenta. Y entonces tenemos que ver el cuadro completo. Por lo tanto, ¿verdad? Yo tengo que perdonar como Dios perdona. No como a mí se me antoje o como yo quiera hacer mi propio sistema, sino de la misma manera. Entonces, los pecados míos y los que cometan contra mí han sido expiados, cubiertos con la sangre de Cristo Jesús. Es por eso, ¿verdad?, que siempre les digo, ¿verdad?, en consejería a las personas, digo, es que se tienen que perdonar como Dios nos perdona. Ahora, no quiere decir por eso que usted se va a olvidar, 100% se le va a borrar el tape de lo que le pasó, de la ofensa, del abuso, de lo que haya pasado en su vida en el pasado. No quiere decir que se le va a borrar el tape. Porque dicen, es que no lo puedo olvidar, ¿no? Nadie le está diciendo que lo olvide porque pues ya sería una mala noticia si se le olvidó, es que ya le dio Alzheimer's, ¿verdad? Si ya se le olvidó. Pero no es eso. Lo que pasa es que tenemos que recordar también, ¿verdad? Que acabamos de ver una serie de mensajes sobre nuestro enemigo. Y una manera de lo que vimos cómo él opera contra nosotros es como acusador. Y dice que Él es el acusador de nuestros hermanos. Entonces Él va a tratar de traer acusaciones constantemente, ¿verdad?, contra alguien y recordarnos, ¿te acuerdas lo que te hizo tu esposo, lo que te hizo el hermano? Acuérdate, no lo olvides, como que te vas a olvidar. Y Él es el acusador, porque Él quiere mantenernos envenenados. ¿Okay? Entonces Él va a traer todo eso a nosotros. ¿Y qué debemos nosotros responder? En la guerra espiritual, que es aquí, ¿verdad?, el campo de batalla, decirle, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque esa ofensa, sí, yo la recuerdo, pero ya queda cubierta con la sangre de Cristo Jesús. Yo lo perdoné, yo ya la perdoné. Y por lo tanto ya no voy a permitir que me afecte para amargarme. Sino que en ese momento que viene la acusación otra vez de Satanás, lo voy a usar para reafirmar la gracia de Dios, el perdón de Dios, tal y como Dios me perdonó a mí, así yo también lo perdoné, porque Dios no va a traer, dice que Él nunca más se acordará de nuestros pecados, ni los traerá de lo más profundo de la mar, de traernos y decir, pero acuérdate de aquel pecado cuando tenías 9 años, no, nada, para nada, ¿ok? Entonces hay una cancelación de la deuda. Eso es lo que es la expiación, eso es lo que es la propiciación, ¿okay? La cancelación de la deuda. Por eso les decía que hay algo que Dios quiere más que el pago,
¿Qué fue lo que vimos? Que Él quiere la comunión con nosotros. Y es algo que nosotros tenemos que aplicar. Hay algo que debemos de querer más nosotros que el pago, que a veces decimos, es que aquella persona tiene que pagar por lo que me hizo, el que le cale, que le duele y que esto y que lo otro. No. Nosotros tenemos que tener la misma prioridad que tiene Dios y decir, no, la comunión es lo más importante. Por eso en la Biblia a la iglesia se le conoce más como la comunión de los creyentes. Y la comunión de los creyentes y la comunión de los creyentes y el compañerismo de los hermanos. Y nosotros muchas veces lo único que entendemos por el compañerismo entre los hermanos es irnos a aquel salón más grande y comer. Esa es la idea que tenemos de lo que es el compañerismo. Vamos a tener compañerismo, ¿qué va a haber? Es lo único. Cuando en realidad yo quiero que alguien me enseñe la Biblia, que en eso consiste el compañerismo, en juntarnos en un salón grande y comer. No lo van a encontrar. Eso no es el compañerismo. ¿Ok? Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos, ¿verdad? En lo que Él está más interesado. Que haya comunión y compañerismo con Él y entre nosotros. Y entre nosotros, eso es prioritario. Entonces, ¿por qué arrastrar una relación con un hermano de la iglesia o con un familiar con el que constantemente puedo convivir y que veo? Pero no, yo tengo que seguir con el veneno contra esa persona. Tengo que seguir con el veneno porque, pues, yo ya le traté, pastor, pero ni me volteó a ver. Andas con la dagota dentro, ¿verdad? Y el veneno circulando por tu conciencia. No es bueno, hermanos. No es sano. ¿Cómo cree usted que va a poder experimentar el gozo del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo? No, como les dije la semana pasada, la única alternativa va a ser que usted viva en la carne. Es todo, caminar en la carne y no en el Espíritu, porque en el Espíritu vemos que el fruto del Espíritu es muy diferente a eso. Y el de la carne encaja precisa y exactamente con esas acciones y actitudes. Completamente. Entonces Dios quiere la comunión, ¿verdad?, con nosotros. Eso es lo que Él quiere. Ahora, Dios no quebrantó su sistema de justicia. Es algo que debemos de entender. Él no lo quebrantó su sistema de justicia. Él lo había establecido, el alma que pecare esa morirá, ¿verdad? Y entonces nomás estableció un sistema en el que se pagara al sistema de justicia establecido por Dios y también se recuperara la comunión, el compañerismo. ¿Okay? Por eso no lo quebró, sino que alguien pagó. Por eso es que en 1 Juan 2:2 dice, y Él, en referencia a Jesucristo, es la propiciación, el pago, la cubierta que cubrió nuestra deuda. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso hay que evangelizar a todos. ¿Por qué? Porque pueden ser salvos. ¿Por qué? Porque alguien ya pagó, cubrió la deuda. Necesitan hacer la suya, ¿verdad? Necesitan hacer la suya, pero aquí está. Entonces, Dios no quebrantó su sistema de justicia de ninguna manera. ¿Okay? Él lo pagó. Por eso es que cuando nos dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo? Sean como Dios, sean como Él, sean amables unos con otros, sean de buen corazón. Diciendo, sean como Dios, para que entonces puedan perdonar como Dios los perdonó a ustedes. ¿Se fijan la condición espiritual en la que debemos de estar para poder perdonar? Ahora, el tiempo se nos ha acabado, no voy a poder terminar, ¿verdad?, lo que tenía preparado. Bueno, de tarea, para la próxima semana vamos a seguir con cuál es el principal obstáculo para poder nosotros extender el perdón a los que nos ofenden. ¿Sí? Que es importante que podamos entender cuál es ese principal obstáculo que no nos permite. Lo vamos a empezar a ver la próxima semana y lo analizamos, ¿ok? Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto a eso. Pero ahorita, por lo que hemos visto, hermanos, ¿qué debemos de hacer con lo que hemos visto? Necesita usted meditar en ello, por eso es que les doy los bosquejos, escriban, pueden volver a escuchar el mensaje ahí en YouTube. Y
obedecer lo que el Espíritu Santo lo esté guiando a usted a hacer, quebrántese, hágalo. Olvídese de su sistema orgulloso y egoísta, porque ese no le va a traer nada bueno. Usted no va a poder experimentar libertad, cuando la Biblia dice que a eso vino Jesucristo, para que pudiéramos tener vida y vida en abundancia, para que podamos vivir en la libertad con la que Cristo nos libertó. Y muchas veces el cristiano escucha eso y dice uno eso, ¿y qué es eso? Pues ¿cómo es eso? Yo ni lo vivo, ni lo he experimentado. Tal vez trae algo usted ahí arrastrando que necesita verdaderamente arreglar ahí con Dios y con otra persona. Oremos. Padre Celestial, estamos agradecidos por tu gracia y tu misericordia, tu paciencia que tú tienes para con nosotros. Señor, ayúdanos a que seamos sinceros contigo y con nosotros mismos, Señor, y que podamos verdaderamente obedecerte a ti en lo que tú, Señor, nos estés hablando que debemos de arreglar contigo y con el prójimo. Gracias te damos porque tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad si lo confesamos a ti, Señor. Si no lo excusamos. Que no busquemos excusas, Señor, porque nos robamos tu bendición. Que al contrario, que busquemos el quebrantamiento, la sinceridad y la transparencia para poder experimentar toda tu bendición que quieres derramar sobre nosotros. Gracias te damos, Señor, por esa buena voluntad que tú tienes para con nosotros. Tú no estás interesado tanto en que paguemos por nuestro pecado, sino tú estás más interesado en restablecer la comunión con nosotros y nosotros con el prójimo. Que eso se haga una realidad en nuestras vidas, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén.